nuestro estudio de nuestra serie de la unidad familiar. Ya tenemos algunos meses estudiando esto acerca de la familia. Recuerden, hermanos, hay muchas iglesias que tienen las conferencias de la familia y ese tipo de cosas, y es 1 o 2 días y se termina y nadie aprendió nada. Porque en 1 o 2 sermones al año acerca de la familia no puedes comprender acerca de la familia. Es imposible. Entonces hemos decidido hacerlo de forma extensa y hemos estado estudiando acerca de la familia ya por varios meses, tocando puntos desde qué es el amor, santificación, qué es la llenura del Espíritu Santo dentro de la familia, el trato entre el esposo y la esposa, de la esposa hacia el esposo. Muchos mensajes hemos visto de eso, los votos de la familia, matrimoniales, y ahora estamos viendo la educación de los hijos. De hecho, el día de hoy es la tercera parte de esa sección. Entonces, la educación de los hijos dentro de la unidad familiar. Entonces, educación de los hijos dentro de la unidad familiar. Pero el día de hoy voy a hacer algo que es completamente no normal de mi parte. Voy a predicar un sermón que no es mío. Voy a predicar un sermón que es hecho por John MacArthur. Este mensaje yo no lo hice, ya lo mencioné, lo hizo John MacArthur. A mí me prestaron, mi esposa me prestó este libro, porque alguien se lo prestó a ella, que es la hermana y el hermano César. Le prestaron a mi esposa este libro de John MacArthur. Sé el papá que tus hijos necesitan. Esto no es una promoción de John MacArthur, pero la verdad sí está muy bueno el libro y lo he disfrutado, me lo aventé en un día. Vale la pena, está buenísimo. Y lo que vamos a estudiar hoy es precisamente una sección que viene en este libro. Vamos a verlo. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 6. De hecho, la semana pasada también tuvimos esta misma cita. Entonces ya habíamos utilizado esta cita previamente. Recuerden, la primera semana que estuvimos estudiando acerca de la educación de los hijos, la primera semana vimos el Shema, que viene siendo Efesios Deuteronomio capítulo 6. Bueno, es todo el capítulo, pero vimos el versículo 4 al 9, no recuerdo. Entonces esa fue la primera parte. La semana pasada utilizamos este versículo de Efesios 6:4 y hoy lo vamos a volver a ver. Vamos a leerlo. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, la razón por la cual yo escogí piratearme, pedir prestado el mensaje de John MacArthur en cuestión a esto, es porque es muy sencillo de entender. Y creo que no hay forma de que yo pudiese haberle agregado nada más. Dije, bueno, entonces vamos a ver esto porque realmente vale la pena estudiarlo. Ahora, la semana pasada yo les dije que íbamos a ver acerca de esa pequeña frase del versículo 4 que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es la provocación de los hijos? ¿O cómo podemos provocar a nuestros hijos para que ellos realmente terminen desviados de lo que es la palabra de Dios y desviados de todo carácter cristiano? Entonces vamos a estudiar qué es eso de no provoquéis a tus hijos. Hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a estudiarlas en unos momentos, pero vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido, Señor, ver este primer día del año 2022. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos esta mañana, porque usted es el sustentador de todas las cosas. Gracias, Señor, por nuestras familias, nuestras esposas, las que son hermanas, por sus esposos, por nuestros hijos e hijas, Señor, y gracias por esos tesoros que nos has dado. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos aprender
a estudiar la palabra de Dios de forma correcta en cuestión a la educación de nuestros hijos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Les voy a leer un pedazo aquí muy interesante. La instrucción de no provocar a ira a nuestros hijos fue un concepto revolucionario en la cultura pagana a la cual le estaba escribiendo el apóstol Pablo. Cuando él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, realmente esto tuvo que haber sido de gran impacto para los efesios. Y no nada más para los efesios, sino toda la gente de esa zona. Recuerden que ellos estaban bajo gobierno romano, ¿va? Y como estaban bajo gobierno romano, el gobierno romano tenía, y ahorita lo vamos a leer, tenía una ley, que aquí en México también usamos el término, pero no de la misma manera. Los romanos tenían una ley que se llamaba patria potestas. En español sería patria potestad, ¿sí? Patria potestad significa que yo soy dueño de, yo tengo, así lo usamos hoy día. Entonces yo podría decir, yo tengo patria potestad sobre mi terreno, tengo patria potestad sobre mi vehículo que yo soy dueño, tengo patria potestad sobre mi finca, es mía, ¿okay? Entonces así es como nosotros hoy día utilizamos patria potestad. La ley romana, patria potestas, era una ley, sí de ser dueño de, pero en este caso era ser dueño de tus hijos. Es decir, bajo ley romana, ellos tenían patria potestad de todo lo que eran los niños. ¿Va? Entonces, esta palabra, patria potestad o patria potestas, un padre podía dar órdenes con absoluta autoridad, sin la obligación de considerar el bienestar y los deseos de su esposa e hijos. En otras palabras, bajo ley romana, yo como padre tenía plena y toda soberanía y autoridad y patria potestad absoluta sobre mis hijos y mi esposa. A tal grado que ellos podían matar a sus propios hijos si así lo deseaban y no había ningún problema. Podían mandarlos a matar bajo ley romana. Si el hijo hubiese sido un hijo desvergonzado y haya lastimado el honor de la familia, yo como padre podría y tenía el derecho de ir bajo la autoridad romana y decir, quiero que pongan a muerte a mi hijo porque ha deshonrado a la familia. Y los romanos tenían que hacerlo porque era su ley. Entonces, el hecho de que Pablo haya dicho, no provoques a ira a tus hijos, no, si yo tengo patria potestad sobre ellos, yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la regalada gana sobre ese chiquillo. Y ahora me está diciendo que yo no lo provoque. No. Entonces, culturalmente hablando, esa idea de no provocar a ira a tus hijos era revolucionario. Vamos a continuar. Dice, un padre podía dar órdenes absolutas. De hecho, cuando nacía un niño, el padre decidía si dejaba vivir al recién nacido u ordenaba su muerte por exposición. El padre podía hacerles cualquier cosa a sus hijos. Podía castigarlos como quisiera o incluso venderlos como esclavos o mandarlos a ejecutar sin importar su edad. Eso es patria potestad. ¿Okay? Ley romana. Por lo tanto, no provoquéis a vuestros hijos. Era algo realmente, ¿cómo? A ver, Pablo, ¿cómo se te ocurre decirme algo así? Era culturalmente absurdo lo que Pablo estaba diciendo, no provocar a ira a tus hijos. Además, el infanticidio era una práctica común en la Roma antigua. Y no fue prohibido sino hasta el año 374, después de la era cristiana. Aprendemos del orador, bueno, vamos a continuar. De modo que Pablo le estaba escribiendo a un mundo en el cual comúnmente se abusaba de los niños e incluso se los asesinaba. Muchas personas piensan que somos más civilizados hoy, somos más civilizados.
Pero no. Con la trágica legalización del aborto, y en nuestro país muy recientemente, no somos muy diferentes a los antiguos romanos. ¡Wow! Pero somos más civilizados, ¿no es así? Lo que es más, hoy día muchos padres ven a los niños como una conveniencia, Algunos dicen que si volvieran a empezar no tendrían hijos. Y después hay niños que viven en hogares sustitutos, porque no porque sus padres estén muertos, sino porque no los quieren. Tanto abandono infantil. Entonces el abuso de los niños continúa. No ha habido ningún cambio. Uno de los mayores contribuyentes al suicidio adolescente es que los niños se sienten rechazados o incluso detestados por sus padres. Por lo tanto, hay mucha agresividad para con los niños también en nuestros días. En este momento me gustaría interponer un par de recomendaciones. Primero, aunque Efesios 6:4, que es nuestra lectura, se aplica igualmente a ambos padres, padre y madre, a menudo es el padre que en virtud de su liderazgo en el hogar podría terminar provocando a ira a sus hijos, ya sea intencionalmente o no. Una de las maneras más comunes de provocar a un niño es por medio de las reglas poco realistas o una excesiva disciplina en el hogar. Claro, una excesiva disciplina causa rebeldía en un niño. Eso es provocar a ira. Cuando tú dices, bueno, yo como cristiano voy a tener un hogar cristiano, y no le permites al niño ni siquiera estornudar porque tus reglas son tan estrictas dentro de tu casa, ese niño te va a odiar. Y no estás haciendo tu trabajo como padre, porque no le estás permitiendo ser niño. Un niño no puede vivir bajo este tipo de reglas. Hablando del suicidio, y lo he mencionado anteriormente, había una jovencita, esto realmente sucedió hace como unos 10 años y me impactó. Había una jovencita en Aguascalientes, en una iglesia bautista fundamental allá. Esta niña cometió suicidio, se colgó. Tenía ella 14 años de edad. Encontraron una nota junto a su cuerpo colgado, donde ella escribió que ella no podía vivir esta vida bajo las reglas impuestas por la Iglesia Bautista Fundamental Independiente, al igual de que las reglas impuestas sobre sus padres, porque ella tenía un noviecito y ella lo había besado, y porque ella besó al joven, ¡ay, el pecado más grande! Y ella no podía seguir viviendo con esas reglas. Y le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a sus padres en esa carta. Y se colgó. Porque no podía vivir bajo las reglas impuestas sobre ellas, las cuales eran más gravosas, incluso, que las reglas puestas sobre nosotros por la misma palabra de Dios. Muy bien. Dado que a menudo el padre es quien establece las reglas o lleva a cabo la disciplina, es fácil que sea él que cometa la provocación, incluso de manera inadvertida. Esto requiere que tú como padre seas especialmente cuidadoso con la interacción con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de no hacer? Bueno, ¿cuáles son algunas cosas que provocan a ira? 1. Cuando eres sobreprotector. Cuando eres sobreprotector y no permites que tu hijo sea niño y que no te subas a las cuatrimotos, porque te vas a morir. Y el niño no se puede subir a las cuatrimotos porque el papá tiene miedo y lo sobreprotege. Entonces el pobre niño jamás se va a subir a unas cuatrimotos. No te subas al caballo, no te subas al caballo. Y el niño se quiere subir al caballo. No, es que si te caes te mueres. O sea, el niño nunca va a disfrutar ese animal. No te le acerques a ese perro, hijo
hijo, ven, no te le acerques al perro, te va a morder y te mueres. Pues el niño nunca va a aprender. Me acuerdo, eso me llama la atención, no sé cuántos de ustedes vieron la película primera de los Croods. Y el papá tenía la pintura en la mano y no salgas de esta cueva porque te mueres. ¿Qué? ¿Y qué pasó con la muchacha en la película? Era rebelde, se rebeló contra el papá. Pues es normal. Cuando tú eres sobreprotector con tus hijos, eso es absolutamente lo que va a pasar. Va a pasar una rebeldía. Cuando muestras también, una cosa que provoca ira es cuando muestras favoritismo por alguno de tus hijos. Si tienes varios hijos, 2, 3, 4, y uno es tu favorito, y le muestras más favor a uno que al otro, es un problema. Y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo salió como salió? Y tenemos un ejemplo bíblico en eso. Jacob y Esaú. La madre tenía un amor por Jacob más grande que el que tenía por Esaú. Y el padre tenía un amor, Jacob tenía, Isaac tenía mayor amor por Esaú que por Jacob. Y los dos tuvieron un montón de problemas, tanto el uno como el otro. Uno era traidor, mentiroso, y el otro llegó a ser abominado por Dios. No compares a tus hijos entre ellos. No digas cosas como, ¿por qué no puedes parecerte más a tu hermano? O, ¿por qué tu habitación no está tan limpia como la de tu hermana? Si uno de tus hijos tiene motivos para pensar que amas más al otro, eso genera profundos sentimientos de dolor y rechazo. Entonces, ¿cómo provocar a ira? Cuando eres sobreprotector, cuando muestras favoritismo, cuando exiges el cumplimiento de objetivos poco realistas, especialmente cuando son niños. Cuando son pequeños, cuando están chiquitos, ellos no tienen una psicomotricidad fina muy bien desarrollada. No tienen la fuerza, no tienen los músculos desarrollados, no tienen la habilidad de poder hacer muchas cosas como tú quisieras que ellos la hicieran, lo llegaran a hacer. No les pongas metas fuera de su alcance, otra vez, especialmente cuando son chiquitos. Cuando ya están grandes y ya tienen un sentido común y todas las fuerzas que van a tener, ya tienen su cuerpo como de adulto, sabes que ya sí les puedes exigir un poquito más. Pero cuando son pequeños, no exijas que cumplan objetivos poco realistas. Una cosa que estamos buscando es no esperes perfección, espera progreso. Es muy diferente. No esperes perfección, espera progreso. La primera vez que le pides a tu hijo hacer algo, lo va a hacer mal, y compréndelo y tenlo en mente, lo va a hacer mal. Pero el hecho de que haga el intento de hacerlo, tú tienes que reconocerlo y decir, qué bueno, hijo, que lo hiciste de esa manera y que llegaste hasta ese punto. Ahora, la próxima vez que lo hagas, porque recuerden, es progreso, no perfección. Le dices a tu hijo, la próxima vez que lo hagas, haz esto. Y le muestras cómo progresar en esa habilidad que él o ella tiene. Yo no espero que mis hijas toquen guitarra como yo toco guitarra. Yo les enseño un acorde a la vez. Ahora apréndete esta. Y ya que lo aprenden bien, ahora apréndete esta. No exijas cumplimientos de objetivos poco realistas. Otra, ¿cómo llevar a ira a tus hijos? Cuando eres demasiado indulgente con ellos.
cuando eres demasiado indulgente con ellos, eso también provoca a ira. Tú puedes fomentar el enojo de tus hijos cuando les das todo lo que quieren. Cuando recoges siempre todo lo que dejan tirado. Y cuando les permites endosar toda la responsabilidad de su comportamiento a otros. Oh, esto me pasó hoy en la mañana con mi hija Jada. Ahí les va. En mi casa tenemos gatos. Y uno de esos gatos hizo sus necesidades fuera de la caja de arena el día de hoy. Y estaba así atravesado. Yo me levanto hoy en la mañana, empiezo a hacer el desayuno y volteo y ahí lo veo. Pues yo ya estaba haciendo el desayuno. Mi hija Jada se levanta y le digo, hija, hazme el favor de levantar eso. Lo primero que sale de su boca, ¡no! ¡Y que Yesen! ¡Deja que Yesen baje y que... No, te lo estoy diciendo a ti. Tú ve y tú levántalo ahorita. ¡No, pero Yesen! No, olvídate de Yesen, tú. Ve y limpia eso. Muchas madres, muchos padres hubieran ido y lo hubieran limpiado ellos mismos. Pon a tus hijos a trabajar, que se responsabilicen. No seas indulgente haciendo las cosas por ellos, que a ellos les debe de corresponder. No hagas las cosas por ellos, que ellos lo hagan. Y que no deleguen a ellos la responsabilidad a alguien más. Tú hazlo. No seas indulgente. Si eres indulgente, produces a ira a tus hijos. Pero cuando llega el momento de enfrentar la vida por sí solos y los demás no estén a sus pies o no les permiten eludir la responsabilidad de sus faltas, tendrán una respuesta agresiva y llena de ira. Claro, porque la culpa es de todos los demás. Si tú eres indulgente con tus hijos, cuando ellos sean grandes, cuando ellos sean mayores, la culpa la van a tener todos los demás, porque la responsabilidad es de todos menos mía. Y su hijo va a ser un inútil, un total inútil, porque la culpa la tienen todos menos yo, porque a todos les corresponde menos a mí. Van a sufrir en la vida, toda la vida. ¿Cómo? También llevamos a ir a nuestros hijos cuando los desalientas. Obviamente esto es, no sirves para esto, mijo, eres un inútil, eres basura, no sirves, quítate, eres un estorbo. Mira qué feo te salió, mira que eso está mal, no, así no. Si tú desalientas a tus hijos, obviamente ellos también van a estar llevados o provocados a ira. Otro, ¿cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando no haces sacrificios por ellos. Este es uno grande, este es uno muy importante. Dice el libro, otra manera de provocar a ira a tus hijos es hacerles sentir que son una intrusión en tu vida, ya sea de manera directa o sutil. Les transmites que son una molestia porque te impiden hacer lo que quieres hacer o estar donde quieres estar. Así, porque tú como adulto dices, bueno, yo soy padre, yo tengo el derecho de ir acá, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, porque es tu deseo. Pero si tus hijos se atraviesan en tu deseo, ¿qué haces? ¿Haces el sacrificio y mejor te encargas de tus hijos? ¿O de todos modos haces lo que tú quieres hacer y haces aquello que gustas? ¿Sacrificas algo por tus hijos? ¿Siempre buscas la manera de dejarlos en la casa de otra persona o registrarlos en alguna actividad para que puedas estar libre para hacer tus propias cosas? Tú quieres tener tu propia diversión y placer, y los niños tienen que arreglárselas como puedan.
Tú les dices que se preparen su propia comida y que no se interrumpan, no te interrumpan, porque lo que estás haciendo es más importante que tus hijos. Cuando eres indiferente con ellos y no estás disponible para ellos, tus hijos terminarán por resentirse contigo. ¿Cierto? Otra, cuando no les permites crecer, esto es muy importante, no les exijas a tus hijos ser unos soldaditos bien portados todo el tiempo, son niños y necesitan experimentar lo que es de niño. Entonces permíteles crecer dentro de su grupo de edad, de acuerdo a su edad. Es muy importante, permítelos crecer, permíteles ser niños. Ahora, ¿esto significa que yo tengo que permitirles todo porque son niños? No, cuando se trata del pecado, no. Permíteles ser niños. Pero cuando tú estás viendo pecado en la vida de ellos, tienes que hacerlo notorio. Y tienes que traer corrección sobre ellos por causa del pecado que ellos han hecho. Pero si el niño no está pecando, no está cometiendo algo fuera de la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Déjalos ser niños. Otra, cuando eres negligente con ellos. Una ilustración bíblica muy conocida de la negligencia paternal es la relación entre David y David y Absalón. ¿Sí? Absalón fue un hijo rebeldísimo. No significa que David no lo haya amado, porque cuando murió dice que lloró por él. Lloró amargamente por su hijo Absalón. Entonces, no es por cuestión de que no lo amara, sino por cuestión de que fue negligente con su hijo Absalón, que llevó a Absalón a la ira y a la rebeldía en contra de su padre David. A tal punto en que hizo una rebelión, o sea, hizo guerra contra su propio padre. ¿Por qué? Porque David había sido negligente para con su hijo. Vamos a ver un versículo. Segunda de Samuel, capítulo 18. Sí, hoy estamos viendo muy pocos versículos. Usualmente vemos muchos más. Pero segunda de Samuel, capítulo 18 y versículo 33. Dice la palabra de nuestro Señor. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Entonces David lo amó, pero lloró por él amargamente cuando éste murió. No seas negligente para con tus hijos, porque ciertamente ellos serán llevados a ira y a rebeldía. Otra, llevamos a nuestros hijos a ira cuando los maltratas verbalmente. Eres un tonto, eres un menso, es que no piensas, es que, híjole, no te sube el agua al tinaco. No, y esas son palabras suaves. Hay padres que hablan con sus hijos con un abuso verbal extremo. Eso produce ira, provoca a ira a tus hijos. También, y este es muy clásico también, cuando los maltratas físicamente. Unas buenas nalgadas no es un abuso físico. Déjame decirte. Agarra el fajo y ponle unos cuerazos a ese niño cuando éste peca. Y que le duela y que lo sienta. Eso es totalmente bíblico. Una cosa es corregir a tu hijo con la vara, no estando en ira. Y otra cosa es abusar físicamente de tu niño porque te has enojado con él. Es muy distinto. Y el niño cuando está pequeño no lo comprende, pero cuando ya está grande lo empieza a entender mucho más.
Y el niño, que tiene medio cerebro en su cabeza, va a ver y comprender la diferencia entre un abuso físico y unos varazos bien dados. El niño comprende la diferencia cuando éste llega a tener edad. Algunos padres son extremistas a la hora de disciplinar a sus hijos y en realidad los golpean. Traspasan los límites de un castigo racional y apropiado para sus hijos y los lesionan. Esta es la peor forma de intimidación y brutalidad, porque los padres deberían ser lo más dedicados al amor y la protección del niño. Cuando, en cambio, maltratan y lesionan a sus propios hijos, el daño es inmenso. Como si la lesión física del niño no fuera ya suficiente mala, semejante maltrato produce un daño permanente en el espíritu del niño. Someter físicamente a un niño y aprovecharse de la disparidad física entre ambos llenará al niño de temor. Un niño que es físicamente maltratado seguramente crecerá con un espíritu vengativo hacia sus padres y dará rienda suelta a la misma brutalidad sobre otros cuando sea grande. Así es. Como padres, nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos duro, pero en amor. Así como Dios Padre a nosotros nos disciplina, sus hijos, duro, pero con amor. Vamos a verlo, Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Vamos a leerlo, hermanos. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tenemos que disciplinar a nuestros hijos fuerte y duro, pero con amor. No en ira, no en enojo, no para lastimarlos. Por lo menos no es algo que los lastime a largo plazo. Es algo que les va a doler un ratito porque les pusiste unos cuerazos, pero lo va a recordar y no lo vas a lastimar permanentemente. Y mentalmente, déjame decirles, no se van a traumar tampoco. Muchos dicen: no quiero pegarle a mi hijo porque lo va a traumar. Bueno, en primer lugar, si tú no le pegas a tu hijo, o sea, disciplinas a tu hijo con la vara, número uno, tú estás en contra de la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia una y otra vez: dale de varazos. Es lo que dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Disciplina a tu hijo con la vara. Entonces, si tú dices: no, es que si le pego a mi hijo va a quedar traumado de por vida, si es tu mentalidad, tú estás completamente en contra de la voluntad de Dios. Y déjame decirte, a mí mi padre me daba a mí unos fajazos. ¿Y saben qué? No estoy traumado. Estoy bien. Completamente normal. ¿Saben por qué? Porque mi padre me enseñó neutética. Y usted dirá: ¿qué es neutética? Neutética es parte de psicología. Explico. Hay dos tipos de psicología: la psicología del mundo y la psicología bíblica. ¿Sí? Si usted va el día de mañana a ver un psicólogo, el psicólogo le va a preguntar: ¿cómo está tu relación con tu mamá y tu papá? Y luego ahí vas a estar en el sillón del psicólogo y decir: pues mi papá me pegaba de niño y mi mamá me gritaba. Y luego el doctor psicólogo va a decir: ¡ay, ya! Ese es el problema. La culpa la tienen tus papás por haberte traumado. Y todos los problemas que tú tienes en tu vida es por el abuso que tus padres te dieron.
Entonces la culpa se la avientan a los papás. Esa es psicología humana. Otro, por ejemplo, para los que fueron abusados sexualmente, van con el psicólogo del mundo, ¿no? El psicólogo normal. Y el psicólogo, ahí lo sientan en el sillón y empiezan a preguntarles y después de un rato el paciente suelta la sopa y dice: cuando yo era niño, me violaron de niña. Y luego el psicólogo dijo: es culpa del violador. Todos los problemas que tienes en tu vida, todo, las circunstancias negativas, es por culpa del violador. ¿Ok? Esa es la mentalidad del psicólogo del mundo. Eso es mentira. Porque no pone la culpa sobre el culpable, sino que pone la culpa sobre todos los demás. La psicología bíblica se llama neutética. ¿Okay? Y la psicología bíblica te dice que todas las circunstancias negativas que han pasado en tu vida son por tu propia culpa. No por la culpa del que te violó. No por la culpa de tu mamá y tu papá porque te azotaron cuando eras niño por portarte mal. Todo lo que pasa en tu vida, dice la Biblia, que es negativo y ha pasado mal, es por tu propio pecado, por tus problemas, por lo que tú mismo has causado en cuestiones de tus decisiones erradas y antibíblicas. Esa es la razón por la cual lo que es la psicología de este mundo no funciona. La psicología bíblica, la neutética, donde tú dices: yo soy culpable, yo he pecado, yo lo hice, y lo que estoy viviendo es por mi propia culpa. Cuando llegas a comprender eso, es cuando vienes al arrepentimiento y dices: Señor, perdóname porque yo he pecado. La neutética eso hace, te lleva al arrepentimiento. Pero la psicología de este mundo no te lleva al arrepentimiento, porque no es tu culpa. Es la culpa del violador. Es la culpa de tu mamá, es la culpa de tu papá, es la culpa de que hayas nacido pobre, es la culpa de tus circunstancias, es la culpa de todos menos tú. Tú no eres el culpable. ¿Y cómo puedes llegar al arrepentimiento si nunca eres culpable? Si todos los demás son los culpables menos tú. La psicología de este mundo no funciona. No funciona. La Biblia dice: tú eres el culpable, acéptalo. Eso se llama neutética. De hecho, en Efesios capítulo 6, estamos viendo aquí en nuestra lectura, Efesios capítulo 6, y nuestra lectura, versículo 4, observen lo que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Ok, ahora esas dos palabras, disciplina y amonestación, se los voy a exponer en sus palabras griegas. Primero, la palabra disciplina que usó Pablo, la palabra griega es noutesia. Disciplina, noutesia. Por eso de ahí tomamos nuestra palabra neutética. Neutesia. La disciplina es neutesia. En otras palabras, enséñale la disciplina a tu hijo. En otras palabras, enséñale a tu hijo que él es culpable. Y disciplínalo porque él es culpable. Neutesia. Eso es neutética. A mí, cuando mi padre me agarraba y me daba mis fajazos, él me decía: hijo, ¿qué hiciste? Yo le apuntaba el dedo a alguien más: es que Juanito me dijo y yo le pegué. Y me dice mi papá: ¿qué hiciste tú? Pues es que Juanito. No, ¿tú qué hiciste? Juanito me dijo. Jerry, ¿qué hiciste tú? Le pegué. Porque tú le pegaste, tú tuviste la culpa. Y agarraba el fajo y ¡zas, zas, 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 zas!
Mi padre me enseñaba que la culpabilidad la tenía yo, no Juanito. Y me disciplinaba haciéndome entender que era mi culpabilidad. Eso es neutesia. Disciplina a tu hijo. Neutética. Que él se dé cuenta que él es el culpable. La palabra neutesia dice que habla de reprensión o advertencia. Esta transmite la idea de una advertencia paternal suave y tierna. Y la palabra traducida como amonestación en Efesios 6:4 es paideia, que otras versiones traducen como instrucción. Instrucción. Cuando mi padre me pegaba y me decía, la culpa es tuya, después de que me sonaba, me decía, ahora hijo, ¿cómo vas a arreglar el problema? Tú causaste daños, ahora, ¿cómo vas a arreglar el asunto que tú provocaste? Siempre que me pegaba mi papá era lo mismo, siempre. Primero me decía, ¿qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Ya cuando finalmente admitía, me pegaba y luego decía, ahora, ¿cómo vas a arreglar el problema que tú causaste? Eso es instrucción. Paideia. Bíblicamente, ¿cómo vas a arreglar esto que acabas de hacer, Jerry? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo vas a arreglar? Tú lo causaste, bíblicamente, ¿cómo lo arreglas? Eso es instrucción bíblica. Paideia. Primero, ¿qué hiciste? ¿Cuál es tu culpa? Y luego, ¿cómo lo vas a arreglar? Bíblicamente. Cuando tú amonestas e instruyes a tus hijos, estás cumpliendo con la responsabilidad descrita en Efesios 6:4. Enseña neutética, no enseñes Freud, que tu mamá te lastimó, que tu papá te lastimó, que porque eres pobre, que porque el perro te mordió, porque te violaron de niño. No enseñes esa porquería, eso es basura. Enseña lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú eres culpable. Y entendiendo tu culpabilidad, vienes al arrepentimiento. Y cuando vienes al arrepentimiento, luego la segunda es amonestación, es decir, cómo arreglas la situación que tú causaste. Eso es neutética. De modo que, ¿cómo es esto que la práctica diaria de la crianza de los hijos? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿En disciplina y amonestación del Señor? Lo acabo de explicar. Neutética. Muy bien. Hermanos, aquí la vamos a dejar. Va a haber una cuarta parte. Voy a usar este mismo libro la semana próxima, en cuestión a qué es lo que deberíamos de hacer como padres. Ya hablamos acerca de la disciplina, hablamos de la amonestación. Ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que deberíamos de hacer mayormente, que viene siendo cosas como guardar el corazón de nuestros hijos, guardar la mente de nuestros hijos, protegerla, hablarles ciertamente a nuestros hijos de Dios, enseñar a nuestros hijos a seguir el ejemplo, enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios, enseñar a nuestros hijos a reconocer a Dios, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, enseñar a nuestros hijos por medio de la repetición, como dice Deuteronomio 6, etc. Enseñar a tus hijos a tener cuidado de no olvidarse de quién es Dios. Entonces, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias le damos, Padre, por todo lo que nos ha dado, por este estudio precioso de Efesios capítulo 6, versículo 4. Damos gracias, Señor, porque podemos comprender por medio de su palabra que como padres, nuestro objetivo número uno es llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, para que ellos tengan un nuevo corazón y para que con ese nuevo corazón ellos puedan crecer en el conocimiento y sabiduría suya, Padre. Le pedimos, Señor, que nosotros estemos como padres obedeciendo a la palabra de Dios, enseñándole a nuestros hijos culpabilidad, enseñándoles a nuestros hijos
amonestación de su palabra, para que nuestros hijos vengan al arrepentimiento, para que nuestros hijos sean salvos, para que nuestros hijos sean buenos cristianos conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no provocar a ira a nuestros hijos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.